Hola, eh, bienvenidos a todos los hermanos en el Señor y a la gente en general que me están viendo a través de YouTube y en Facebook. Bienvenidos al canal Alejandro Marín Oficial. Bueno, un poquito, sí, ahora sí. Bueno, lo que yo quiero compartir es una noticia. Un segundo. Es una noticia que a la cual esto está, la cual debo decir que esto que ha ocurrido hace unos días atrás, y que debo decirle que no es novedad, en el sentido de que situaciones como esta, noticias como esta, suelen ocurrir en el ámbito eclesiástico, en el ámbito cristiano. ¿Mm? Lo que yo les quiero contar es obviamente un caso de apostasía, una apostasía tremendo que ha ocurrido en estos últimos días. Y que han habido obviamente reacciones a nivel cristiano, a nivel eclesial, pero más que todo a nivel personal, y que ha causado una honda tristeza. Y bueno, debo decirles que a mí no solo me entristece, sino que a mí me impactó mucho, y a la cual me refiero al abandono de sus deberes cristianos. En un caso más yo lo podría llamar en otro sentido, de otra forma, un caso de apostasía espiritual de parte de quien fuera pastor de una iglesia. Me refiero a Joshua Harris. Y aquí lo que les voy a leer es un pensamiento, un sentir más bien, del pastor David Ormachea, un pastor chileno que está radicado en los Estados Unidos y que, bueno, si escuchan el ruido ahí en el cuello de la chaqueta que está ahí, sí, por ahí está bien. Un sentir, un sentir muy triste del pastor, ahora sí, del pastor hacia lo que es al ex pastor, ahora ex pastor Joshua Harris. Yo les quiero compartir lo que dice esto. El título lleva: Le dije adiós al cristianismo. Dice: triste, muy triste. Admiré sus escritos. El pastor Joshua Harris declara: no soy cristiano. Con tristeza y dolor, quiero comentar sobre una noticia que será usada con astucia por los enemigos de nuestra fe y moralidad bíblica. Es mi deber explicar que puede haber ocurrido basado en principios bíblicos y no en ideas o emociones. El ex pastor Joshua Harris escribió el libro I Kissed Dating Goodbye, o sea, le dije adiós a las citas amorosas, publicado por la Unilit. Y mira las consecuencias. Se divorció de su esposa y también se divorció de Dios y sus mandamientos. Fue el pastor de una mega iglesia en Maryland y en su Instagram escribió: yo no soy cristiano. Dice que rechaza los consejos que dio en su pastorado y en sus libros que llamaban a la santidad y abstinencia y rechazaban el cortejo antes del matrimonio. Él admite que ha vivido en arrepentimiento en los últimos años, arrepintiéndome de mi justicia propia, el fariseísmo, mi visión de la vida basada en el temor, las enseñanzas de mis libros,
mi visión sobre la mujer y la iglesia y mi acercamiento a la paternidad, por nombrar unas pocas. Luego agrega: pero específicamente quiero agregar a esta lista ahora la comunidad LGTBQ+. Quiero decirles que lo siento por los puntos de vista sobre la sexualidad que enseñé en mis libros y como pastor. Y note esta declaración: me arrepiento de haber estado contra el matrimonio igualitario al no aceptar a usted y su lugar en la iglesia, y por cada forma en que mis escritos y conferencias contribuyeron a la cultura de exclusión y mi intolerancia. Espero que puedan perdonarme. Aquí lo que dice de David Ormachea es esto, que esta es mi traducción del artículo escrito en el New York Post del 29 de julio de este año. Debemos entender que se define como matrimonio igualitario, matrimonio entre personas del mismo sexo. Matrimonio homosexual o matrimonio gay se denomina la unión entre dos personas del mismo sexo legal y biológico, que es concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales a fin de establecer y mantener una comunidad de vida e interés. En palabras del señor Joshua Harris, ya no es cristiano. Se arrepiente de haber enseñado la santidad bíblica y pide perdón a la comunidad LGTBQ+, y acepta el matrimonio igualitario. El titular de hoy, o esto fue lo que fue ayer, de la CNN es: Joshua Harris, ex pastor que escribió un libro sobre las relaciones interpersonales, dice que su matrimonio se terminó y que no es más que un cristiano. Aquí lo que dice entre paréntesis: Joshua Harris, a former pastor who wrote relationship book, says his marriage is over and he is no longer Christian. En un caso como este, los principios bíblicos solo permiten tres opciones. Primero, una persona puede encontrarse en un conflicto emocional serio que le ha producido una seria confusión, traumas emocionales, y tiene un cambio radical y es desconocido por los demás porque tiene comportamientos e ideas contrarias a sus principios. Algún día podría sanar o terminar su vida en esa condición. Podría ser una víctima de traumas emocionales y conflictos psicológicos y morir como un cristiano enfermo o como un enfermo que nunca ha sido cristiano. Ese es el primer punto. Segundo, que la persona haya sido seducida por el mundo y su gobernador de las tinieblas y haya entrado en un estado de rebeldía que Dios disciplina. Si es un hijo de Dios rebelde, Dios le entregará a sus ideas y debe ser excomulgado de la iglesia. Como dice el apóstol en la primera carta a los Corintios 5, en el caso de ese rebelde que cometió incesto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto de la Reina Valeria versión 95. O como dice la Nueva Traducción, entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. La destrucción de la carne podría significar enfermedades, destrucción emocional de su familia, pérdida de su empleo. Un creyente que ha elegido el pecado y rebelarse debe ser sacado de la comunión de la iglesia para cuidar el testimonio de la iglesia y para que Dios le permita experiencias que prueben su fe y su fortaleza y le hagan notar su error y pecado. Esa es una parte del ministerio de la iglesia y que deben llevar a cabo los líderes genuinos. Pablo dice que también entregó a líderes como Himeneo y Alejandro
a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Si son creyentes genuinos, Satanás tiene límite en lo que puede hacer y en algún momento se arrepentirán. Si no son creyentes, solo han salido de una vida de hipocresía o sincero error y han vuelto al reino que pertenecen, al reino de Satanás. Tercero, que la persona no sea un creyente genuino y sea parte de congregaciones, templos y liderazgo y parte de la comunión de los hermanos, pero realmente nunca haya creído en Cristo como su Salvador. Este tipo de personas se van de nosotros porque, como dice Juan, no eran de nosotros. Se identifican externamente con la comunidad de redimidos y encuentran un cierto nivel de refugio, pero no son redimidos. Entregarlos a ellos a Satanás es volverlos a donde pertenecen. La expulsión en ellos no producirá buenos frutos de arrepentimiento. Judas había sido parte de la comunidad de apóstoles y dice en Lucas 22, verso 3, entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos. Solo Dios puede determinar si una persona es salvada o perdida. Si es un hijo rebelde o un hijo de Satanás que entró en los templos para, consciente o inconscientemente, promover astutamente el reino de Satanás y sus inmoralidades. Ni usted ni yo podemos, pero sí podemos pensar en las posibilidades que la Biblia nos presenta. Pedro y Judas concuerdan en esto. Les digo esto, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Especialmente el tema de la inmoralidad sexual y su ingreso en las congregaciones es muy serio. Dios lo toma muy en serio y Joshua Harris ha dejado sus creencias y cree, escuchen esto, cree que los que practican inmoralidad sexual como en Sodoma y Gomorra sean aceptados en la iglesia, cosa que a la cual no es novedad. Esto lo digo yo, no es novedad. Ellos son quienes quieren que por la gracia aceptemos la inmoralidad aceptando el matrimonio igualitario. Entre paréntesis, yo en uno de los videos yo hablaba, o no sé si yo les hablé, de que un pastor metodista se casó con otro. No con una mujer, sino con un hombre. Y que había dicho que Dios le va a dar entrada en el cielo. Un error garrafal, como decimos nosotros los chilenos. O sea, garrafal eso significa, del término garrafa, que es una botella grande que contiene 5 litros, y una botella grande. Por algo nosotros le llamamos un error garrafal, o sea, un tremendo y gran error. Judas dice que la inmoralidad sexual que practica el homosexualismo es condenada por Dios. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Judas dice que este tipo de individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor. Son como arrecifes peligrosos que pueden hacernos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Y la identificación de estos individuos es clara. Pero ustedes, prosigue el verso bíblico, pero ustedes, mis queridos amigos,
Deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Y David Ormachea dice esto. Estas son mis palabras de advertencia. Primero, existen líderes y congregaciones que están rebajando las demandas divinas sobre la moralidad bíblica para cumplir con su meta de tener congregaciones grandes. Y eso es una verdad. No le dicen a la gente que su meta es tener más gente, pero en medio de nuevas técnicas de acercamiento, rebajan las demandas del Evangelio. Segundo, existen líderes y congregaciones que están tratando de implementar en sus congregaciones formas y estilos que no necesariamente son pecaminosos, pero entran en el área de lo no conveniente. Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y aquí hay una serie de preguntas. ¿Es lícito o conveniente que la esposa de un pastor asista a una marcha del orgullo gay que se realiza en apoyo al matrimonio igualitario? ¿Es lícito o conveniente que en esa misma congregación de Santiago, en ciertas comidas de comunión, se permita el consumo de alcohol? ¿Es lícito o conveniente que el pastor dé clases sobre cómo catar la cerveza? A cuenta de la compasión por la comunidad gay, algunos no condenan el pecado. Algunos enseñan que se debe decir, ven tal como estás, y que debemos buscar a los homosexuales como lo hicimos con los alcohólicos. Por supuesto que debemos buscarlos para que conozcan a Cristo y Dios transforme sus vidas para que tengan la sexualidad que Dios exige. Por supuesto que debemos de decir, venga tal como están, pero cuando vienen debemos enseñarles que los cristianos genuinos no deben seguir viviendo tal como vinieron. Voy a seguir leyendo las cartas porque quiero hacerle un paréntesis frente a esto. En los videos anteriores, y yo voy a dejar bien en claro, como yo los dije, muchas veces y lo reitero, nosotros los cristianos estamos preocupados, por supuesto, de esa gente, de los homosexuales y y los fornicarios, a los borrachos, delincuentes. A nosotros nos preocupa del destino que les puede pasar. Y nosotros los cristianos, ¿qué es lo que debemos hacer? Justamente hablarles a ellos del amor del Señor, que los ama y los quiere sacar, por supuesto, de la antigua vida y llevarlos a una vida nueva. Dejar el carácter antiguo y poner el carácter de Cristo en sus corazones. Eso no significa que nosotros lo estamos atacando, sino que le estamos hablando del amor verdadero. Por lo tanto, esa gente necesita de Cristo. Prosigo. Los adúlteros, fornicarios, los homosexuales, todos deben aprender a vivir sometidos a los valores del reino debido a la nueva vida que realmente reciben los cristianos genuinos. Debe existir una transformación integral. Nuestro deber no es asistir a marchas del orgullo gay para demostrar nuestra compasión y amor. Jesucristo estuvo con los pecadores, pero no apoyó sus estilos pecaminosos ni aún indirectamente. ¿Deberíamos asistir a la marcha del orgullo adúltero o del orgullo en las relaciones sexuales antes del matrimonio para demostrar nuestra compasión? Mi consejo: tenga mucho cuidado. No reciba información bíblica solo de una persona, pues hay muchos líderes que somos serios a la interpretación bíblica. No acepte ningún líder que a cuenta de la gracia permita comportamientos que la Biblia prohíbe. Examine bien si en su congregación están rebajando los principios, la moralidad, la ética bíblica y siendo más condescendientes con comportamientos ilícitos o comportamientos no convenientes que abren la puerta para el desvío doctrinal. No acepte el extremo del legalismo y la condena de la ley y tampoco acepte el extremo del liberalismo moral y abuso de la gracia. Tristemente,
Si es un cristiano que apostató de la fe, de su fe, Joshua Harris será disciplinado por Dios para que vuelva al camino bíblico. O simplemente regresó al lugar donde siempre ha pertenecido. Se fue de nosotros porque no era de nosotros. Y podría ser uno de los que dirá al Señor: en tu nombre fui pastor, prediqué, escribí libros. Y Dios le responderá: apártate de mí, hacedor de maldad. Tristemente, en este momento, esa es su convicción, pues el ex pastor, el ex conferencista, el ex escritor, que creíamos que era cristiano, es quien declara: no son cristianos. Triste, muy triste. El que está firme, mire que no caiga. Es cierto que nosotros estamos rodeados de emociones, estamos rodeados de pasiones. Nuestro corazón trata de engañar, trata de mentir, trata de pervertir. Es cierto, obviamente, que Satanás trata de, de alterar nuestro carácter, trata de, de tergiversar, mediante convencimientos humanos que solo a corto plazo nos harán desviar, por supuesto, del amor del Señor. Pero también es evidente que hay que aclarar que no necesariamente Satanás es el culpable de esto. Existen dos clases de Satanás. Uno, por supuesto, es el ángel caído, y otro, el corazón. Dice la palabra que el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Por eso les decía yo que el corazón miente, engaña y pervierte. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer como cristianos? Los cristianos como cristianos, como siervos del Señor, nosotros tenemos que seguir transitando por el camino de la bondad, por el camino de la rectitud, por el camino de una vida diferente, de una vida distinta que a la cual estamos siguiendo, que a la cual estamos aferrados. Tenemos que mantener este estilo de vida que a la cual Dios nos ha entregado. Debemos tener este estilo de vida que Dios nos ha dado para que este estilo de vida que nosotros tenemos, que el Señor nos ha dado, los compartamos, y ellos querrán lo que nosotros tenemos. Ellos querrán ese estilo de vida, ese nuevo estilo de vida, esa vida distinta, esa vida especial. Es cierto que obviamente para la gente en general, ustedes pueden notar que las tentaciones, por supuesto, no solo se viven desde afuera, sino que también de adentro de las iglesias. Hoy en día vemos, claro, casos como de este ex pastor que tenía una iglesia grande. Yo le podría decir que hay apóstoles que dicen ser apóstoles, o sea que no son apóstoles, pero que también tenían megas iglesias. Pero nunca hablan acerca del amor de Cristo, porque solamente se basan en fundamentos o legalismos humanos, el legalismo de hombre, más que en el legalismo que está implementado, en la cual está establecido en las Sagradas Escrituras. Lo del caso de Joshua Harris, claro, por supuesto, no es una excepción. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer nosotros como cristianos? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como siervos del Señor? Orar. Orar para que de alguna forma el Señor toque el corazón de Joshua Harris para que sí vuelva a los caminos del Señor. Porque lo que está haciendo Joshua Harris es un error garrafal. Es un error garrafal que la cual está cometiendo. Dejó su esposa. Y no solo dejó su esposa, sino que dejó a Dios en el rincón. En su rincón. Y sin embargo, a pesar de todo eso, debo decirle, y esto es una extrañeza tremenda, y especialmente para la gente, pero que a pesar de todo el Señor lo va a seguir cuidando, sí. Pero va a llegar el momento en que si Joshua Harris, si en algún momento Joshua Harris no vuelve a la senda estrecha,
dará cuentas en el día del juicio final. Allí no habrá abogado que se defienda, amigo que respalde, ni escudo que lo proteja. Si tú me estás viendo en este minuto, Joshua Harris, te vas a dar cuenta del error que estás cometiendo. Porque con lo que tú habías dicho, eso es un argumento humano. Es un argumento humano que no tiene lógica. Es un argumento humano que no tiene lógica, de la cual no tiene asidero. Que la cual no tiene asidero. Toda la iglesia está en oración para que de alguna forma Joshua Harris debe volver a los caminos del Señor. Por eso yo pido a todas las iglesias, y no solo en Estados Unidos, sino que en Perú, en Colombia, en Argentina, acá en Chile, oren para que de alguna forma el Señor toque el corazón de Joshua Harris para así volver al primer amor. Pero más aún, tenemos que orar por nosotros mismos para no desviar de los caminos de Él, para no desviar del propósito. Y no queremos, y con esto yo finalizo, no queremos ni por favor que en algún momento cuando ya estemos, digamos, en el ocaso de nuestras vidas, nos apartemos en el último momento. Sigamos, como dice en el himno, firmes y adelante, como soldados en el Señor. Y no terminamos en, ¿cómo se llama?, en situaciones que a corto plazo después nos vamos a lamentar y va a ser un lamento tardío. No cometamos fechorías. Y es tiempo de que pastores de la mega iglesia que dicen ser cristianas, pero que no son nada más que marionetas de cartón, es tiempo de que se abra un evangelio genuino, un evangelio verdadero, y no cometer barbaridades que después, cuando en el día del juicio del Señor les va a decir, yo nunca los conocí. Y ahí se van a dar cuenta de que sus vidas se están desperdiciando solamente por tener popularidad. Solo para no hablar de cosas ciertas de lo que dice la palabra, cosas puntuales, como por ejemplo la condenación al infierno. Porque realmente sí es una realidad. Y que la cual no lo podemos tapar. No lo podemos tapar. Un llamado a los pastores es un llamado a atención, un llamado a la reflexión y a la cordura para que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir. No quiero que ninguno de ustedes, especialmente los pastores que son genuinos, no terminen siendo como Joshua Harris. Hay que orar por él. Hay que orar por él para que vuelva a los caminos del Señor y se dé cuenta de lo equivocado que está. Que es lo que debemos hacer como cristianos. Tenemos un deber y una responsabilidad de llevar a cabo. Y eso es lo que debemos hacer. No queda otra. O sea, no queda otra, no en el sentido de cómo se llama, de que se acabó así, listo, no. Sino que es la única manera, la única opción como para que Joshua Harris vuelva a los caminos de él, a volver al primer amor. Antiguamente, como la iglesia en Norteamérica, especialmente en los Estados Unidos, y que ha sido uno de los países pioneros junto con Canadá, haber enviado misioneros cristianos a América Latina, vemos que realmente como la iglesia en Estados Unidos estaba secándose. ¿Y sabe por qué? Porque han perdido la fe, simplemente eso.
Pues se han apartado de él. Hoy en día a la iglesia cristiana se ha vuelto una especie de locura. Así que por lo tanto, reitero, hay que orar por Joshua Harris para que de alguna forma vuelva al primer amor. Para que de alguna u otra manera vuelva al primer amor. Y se dé cuenta del error que está cometiendo en el decir que yo no soy cristiano. Quien está dando la espalda al Señor. Bueno, eso fue lo que yo les comparto. Como ustedes ya saben, que esto está no es en vivo, está grabado. Más adelante yo les quiero compartir un tema en la cual les tengo pendiente. Y si Dios así lo permite, yo voy a compartir con respecto a lo del con respecto a la persecución. ¿Ya? Los amo de todo corazón y sigan orando. Oren por mí, porque dentro de 2 días voy a voy a volver a grabar el disco para que una vez que ya esté todo listo, para que esté todo martirizado, todo así bien, sea escuchado en las radios. Quiero que por favor escúchenlo, va a ser de mucha bendición. Y lo que les voy a pedir es que nunca lo he pedido antes. Quiero que esto se difunda. Pongan un like, compártenlo, para que esto sea de reflexión y que las demás iglesias cristianas no caigan en ese tipo, no caigan en las redes del engaño, no caigan en las redes de la apostasía. Yo los amo de todo corazón. Saludos, por supuesto, para los hermanos tanto en Facebook y en YouTube y también a la gente general que me están viendo a través de estos canales. Un saludo para la iglesia. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, oren, sigan orando para que esto se haga realidad con respecto a la grabación del disco. Los amo de todo corazón. Que el Señor los bendiga mucho más que yo. Mucho más que yo. Porque eso es el... Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Bueno, porque sí los necesita. Cristo los ama.